Buenas noches, familia dominicana, bienvenidos. Gracias por sintonizar a los que lo hacen aquí en el país a través de Color Visión. Un abrazo grande a toda la familia dominicana y a los que lo hacen en Estados Unidos, Canadá y las islas a través de Televisión Dominicana. Les enviamos nuestro cálido abrazo desde aquí. Gracias por seguirnos cada noche. Hoy es martes de mesa, compañeras. Nairobi, Diana. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos puedan acompañar con un tema que definitivamente es de su interés, de todo el país, y con los expertos que tenemos en el día de hoy sabemos que vamos a conversar largo y tendido en el día de hoy. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Sí, Nairobi, María Cela, vamos a hablar sobre la reforma constitucional que prometió el presidente Luis Abinader. Él lo viene prometiendo desde hace varios años, pero no tenía la mayoría suficiente en el Congreso para poder pasar esa reforma y ahora, después del 16 de agosto, lo tendrá. Así que vamos a hablar sobre cómo podría ser esa reforma constitucional, los puntos que ha dicho públicamente el presidente que quiere reformar, pero ¿cuáles otros podrían reformarse también? Señores, y para que ustedes vean lo importante que es el equilibrio del poder, en el pasado, todavía es la primera vez que este partido tiene mayoría desde que es gobierno. Ya veremos cómo se comporta y para eso estará el pueblo vigilante y la sociedad civil y las organizaciones de que no volvamos a repetir los errores del pasado. Pero es tan importante el equilibrio, por eso el presidente hablaba del consenso, de buscar el consenso, porque aunque ellos tengan mayoría, esto debe ser consensuado con todos. Es difícil que los políticos se pongan de acuerdo en este tema y por eso para nosotros es muy importante que por fin un presidente haya dicho de una vez por todas vamos a ponerle un candado a la Constitución para que el presidente de turno, cuando él porque quiera o sus seguidores y acólitos que siempre quieren que repita, porque claro, viven de la teta y quieren seguir haciéndolo, cambie la Constitución cada vez que se le antoje para repetir. Nosotros hemos vivido esto, nosotros los que tenemos un poco más de edad, los compañeros de la mesa tienen más o menos mi edad, unos un poquito más, un poquito menos, pero todos nosotros hemos vivido momentos sumamente traumáticos a lo largo, después de los años 70 en adelante, traumáticos que no podemos olvidar, de los intentos y del repetir y el volver y el fraude para quitarle la oportunidad a otro y cada vez que me da la gana cambio la Constitución para hacerla a mi medida. Así es que este debate en esta mesa de hoy para la familia dominicana y para los jóvenes, las nuevas generaciones, es más importante de lo que quizás ustedes crean. Bueno, y obviamente a un tema tan importante y con los invitados que tenemos en el programa de hoy, hemos decidido dedicarle todo el espacio en la noche de hoy, así que yo creo que podemos pasar directo con el informe. Antes de eso también informar que vamos a hacer, porque este será el inicio de las reformas, o esta será una de ellas, hay otra, la reforma fiscal, que quizás sea antes incluso. Y esa mesa viene dentro de muy poco para aquel que pensaba que quizás esa la haríamos primero. Estamos escuchando todas las voces para seleccionar la mesa más conveniente y que todo el país pueda escuchar las propuestas más importantes en torno a esa reforma que será para todos importantísima. Nos vamos ahora con nuestro hashtag Reforma Constitucional ENM y nuestro informe. Empezamos inmediatamente. Adelante. Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. En las pasadas elecciones del 19 de mayo, el PRM conquistó una mayoría aplastante en el Congreso, con 29 de los 32 senadores y 146 de 190 diputados. Estos resultados allanan el camino para las reformas prometidas por el presidente Abinader, incluyendo la constitucional. El presidente ha explicado cuáles son los temas para los cuales se estará convocando esa reforma. Las áreas donde quiero que haya una modificación a la Constitución es en el área de poner cada vez más difícil cambiar los términos de elección del presidente. Y lo otro, lo del Ministerio Público Independiente, y sobre eso también quiero hablar con ellos y comprometernos en ese sentido.
Recordamos que el Poder Ejecutivo ya había llevado el tema de la reforma constitucional al Consejo Económico y Social y que allí se estuvo discutiendo el tema por casi un año. Esa discusión giró alrededor de la elección del Procurador General de la República, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pero al final, el proyecto que aprobó el Consejo Económico y Social nunca fue sometido al Congreso. En ese momento, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que tendrían que esperar un momento político más adecuado, pues los partidos de oposición se habían retirado de la mesa de discusión y sin sus votos habría sido imposible la aprobación en el Congreso. Pero ahora el panorama ha cambiado y a partir del 16 de agosto el PRM tendrá una amplia mayoría de legisladores. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe ser esa reforma? ¿Cómo se puede poner un candado al tema de la reelección? ¿Cuál sería la mejor manera de garantizar la independencia del Ministerio Público? ¿Y serán estos los únicos temas a modificar en la Constitución? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en el día de hoy son Cristóbal Rodríguez, al lado de nuestra querida Nairobi, abogado, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario, que hacía mucho que no nos visitaba, Cristóbal. Ya te echábamos de menos, qué bueno verte. Y verte también. Un placer. Al lado suyo, Francisco Álvarez Martínez, abogado, litigante, especialista en Derecho Penal y Procesal Civil. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Hace poco estuviste. Sí. Sí, estas mesas suelen invitar muchos abogados. Olivo, un querido amigo, Olivo Rodríguez Huertas, abogado y profesor universitario y ex embajador ante el Reino de España. Gracias por estar con nosotros, Gracias Olivo. Tú y tu corbatín. Y Nace me lo prestó hoy. ¿Quién te lo...? Nace. Y un viejo amigo también de esta mesa que, wow, ese sí que tenía mucho. Profesor, yo no soy abogada, pero el profesor que hay que decirle al maestro. Eduardo Jorge Prats, abogado, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. Y vamos a empezar leyendo la última modificación a la Constitución con relación a la elección o reelección presidencial. Esta reforma se enfocó en el año 2015 en la reelección. Aprobó que el Poder Ejecutivo se ejerza por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto. El Presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Así es como están las cosas ahora. ¿Por qué es necesario, como dijo el presidente, poner un candado para que sea imposible? Porque parece que lo que dice la Constitución no es suficiente. ¿Quién me responde para que empecemos? El por qué es necesario, para que quizás las nuevas generaciones que no han vivido los traumas del pasado entiendan. Bueno, yo comenzaría, antes de darle la palabra a los profesores, que nos van a ayudar quizás un poco mejor que yo con la historia, identificando algo que puede considerarse como un error en el discurso del presidente, y es que no existe un candado para la reelección. O sea, no es posible crear algo que haga imposible la modificación de esas barreras o de esos requisitos para que posteriormente se pueda habilitar o no la forma en la que tú vayas a reelegirte. Porque todo lo que se puede modificar en la Constitución siempre va a salir del Congreso. Y se pueden crear barreras, se pueden crear elementos previos que se deban vencer, mayorías, leyes que se deban aprobar antes o lo que sea, pero siempre va a ser posible modificarlas si se tiene la totalidad o el apoyo mínimo que se requiere. Entonces, lo primero que debemos quizá eliminar es la idea de que es posible crear una imposibilidad material de que la Constitución pueda ser reformada para esos fines. Hay un punto que creo que es importante en términos de antecedente. En el año 2002, durante la administración del presidente Mejía, hubo una reforma de la Constitución para establecer la fórmula del modelo llamado norteamericano de 2 periodos y nunca más. Con motivo de la más importante, quizás más trascendental de todas las reformas que hemos tenido en mucho tiempo, que fue la reforma constitucional del año 2010,
Ese aspecto salió mucho a relucir, esa fórmula, en las consultas populares que se hicieron a todo lo largo del país como proceso previo al proceso en el seno del Congreso, del Poder Legislativo, de la Asamblea Revisora, y esta fue una opción que los dominicanos preferían de manera mayoritaria. Pero la realidad es que la democracia tiene un proceso político en el contexto del cual se da, y al final la negociación que parió la Constitución del 26 de enero del año 2010, decidió que sustituir ese modelo y establecer que no podía haber reelección consecutiva, pero con un periodo intermedio, quien hubiese estado en el ejercicio del poder podría venir. Creo que le llamaban la fórmula brasileña. Eso es eterno, entonces. En ese sentido. Entonces, en la reforma del 15, lo que hace es que vuelve al modelo de la Constitución del 2002. Sí, porque... La realidad es que esto ha sido objeto de muchos temas. Está la tesis doctoral de Flavio Darío Espinal sobre los procesos políticos y constitucionalismo en la República Dominicana, la tesis de José Francisco Peña Gómez en la Universidad de París, en la obra del profesor Eduardo Jorge Prat. O sea, esto es un tema que ha sido objeto de estudio, es quizás el tema que más ha estado presente en reformas constitucionales entre nosotros, y de allí es la idea. Yo no tomo como Francisco literalmente lo que ha dicho el presidente Abinader como un candado para que no se pueda, sino referirse a que el procedimiento para la puesta en vigencia de un cambio de modelo sea un poco más complejo que el que existe, porque la imposibilidad, como dice Francisco, de poner un candado, a nada se le puede poner un candado en el contexto de una democracia, porque en una democracia hay unos órganos que están habilitados para adoptar decisiones, tienen competencias, y eso es lo que ejercen en un momento dado, en función de las mayorías. Hoy hay una gran mayoría que le permite al presidente Abinader hacer muchas cosas. No se da eso con mucha frecuencia, pero es posible que siempre se dé. Pero es posible poner no ese candado, es posible poner esas dificultades solo al artículo que tiene que ver con la reelección presidencial, o habría que hacerlo con la Constitución completa. El cambio de modelo presidencial, que digamos hemos ido de un modelo de reelección indefinida, que era el modelo original de la Constitución del 66, pasamos a un modelo de prohibición de la reelección consecutiva en el 1994, y en 2002 nos vamos al modelo norteamericano de 2 periodos. En 2010 regresamos al modelo del 94 y en 2015 regresamos al modelo de 2002. La idea de blindaje de la Constitución, la idea de hacer más agravado y más difícil el procedimiento de reforma con relación a lo que es el mandato presidencial y la fórmula de elección o reelección, implicaría una modificación de los procedimientos de reforma constitucional. Entonces, la Constitución, en su reforma de 2010, estableció que para los casos de reformas constitucionales que versaran sobre, por ejemplo, derechos fundamentales, ordenamiento del territorio, o en este caso, cambio en el mecanismo de reforma constitucional, no basta con hacer la reforma, hay que hacer una reforma constitucional y posteriormente hacer un referéndum. Un referéndum. Ahora, yo creo que no hay necesidad de alterar el modelo. Yo creo que nosotros tenemos un modelo que es un modelo que permite que el electorado pueda censurar un gobernante que no ha llenado las expectativas en su primer periodo, o permita premiarlo, como ha ocurrido ahora con el presidente Abinader, que tiene una supermayoría congresual. Entonces, para mí, un proceso de reforma constitucional con ese objetivo abriría un conjunto de incertidumbres. La primera, modificar el mecanismo de reforma nos llevaría a la necesidad de abocarnos a un referendo. Si el referendo no aprueba la reforma no entra en vigor. El referendo, para que el público entienda, es el pueblo votando. Es el pueblo sí decidiendo o no, qué quiere. Sobre por la reforma, endurecer el mecanismo de reforma para la reelección. Ahora, ¿qué pasa? Y que quiera y la forma en que quiere. Si quiere que se quede. Solamente puede decir sí o no. Sí o no a lo que hizo el Congreso en la reforma. No puede hacer enmiendas. Le dice sí o no, digamos. Se hizo un mecanismo más complejo. Ahora, ¿qué pasa? Una reforma constitucional es una operación de corazón abierto. Y el cuerpo político se somete a un coma inducido.
porque durante el tiempo que las cámaras legislativas están trabajando como asamblea revisora, digamos que el tiempo político se detiene para dedicarnos a un tema sustancial como lo es la reforma de la Constitución. ¿Qué pasa? La mayoría de la doctrina dominicana y la jurisprudencia considera que la asamblea revisora no está atada a la ley que declara la necesidad de la reforma. Es decir, el Congreso puede aprobar por iniciativa del presidente Abinader una reforma para el Ministerio Público y para endurecer la reelección, para blindarla, y el Congreso puede reformar otros aspectos. Pero algo más, si se petrifica el modelo de reelección o no reelección, lo que se opte, ese modelo tendría que ser, o tendría que ponerse un procedimiento agravado o incluirse en la cláusula pétrea, que es la cláusula de intangibilidad, lo que no se puede tocar en la Constitución, que está en el artículo 268. Pero ¿qué pasa? Que la misma doctrina y jurisprudencia entiende que ese artículo 268 también se puede reformar. Entonces, fíjate que esto nos va llevando a un conjunto de problemas, de incertidumbres. Y yo digo, con una supermayoría como la que tiene el presidente, que ni siquiera necesita consenso político, él puede buscar el consenso político para darle mayor legitimidad. Pero tenemos pendiente la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, la reforma laboral, que son 3 reformas. Pero son 4 años. Sí, pero yo te estoy hablando de que al mismo tiempo tú le vas a hacer una operación a un tumor cerebral, le vas a hacer una operación del corazón, o sea, el cuerpo político no puede estar sometido a estas tensiones. Yo soy de los que creo que no hay necesidad de una reforma constitucional. No hay necesidad. Ahora, como sastres, a uno le pueden preguntar cómo hacerla. Esa es otra pregunta, pero hay que pasar ese test. La ley que declara la necesidad de la reforma, hay que demostrar qué está pasando a nivel de la reelección presidencial que haya necesidad de blindar, porque de hecho lo que va a desblindar todo esto va a ser la reforma. ¿Por qué? Porque la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia considera que se vuelve a contar otra vez. Por lo tanto, el presidente Abinader podría optar por 2 periodos más. ¿Cómo le ha pasado a Leonel Fernández? Exactamente. Entonces, lo que yo te digo es, blindando el vehículo, lo estás desblindando. Bueno, espérese, eso es un debate. Ya ese es el debate, pero yo quiero escuchar a Cristóbal. Yo quiero escuchar a Cristóbal y como me dijeron que tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos, toma la palabra Cristóbal y seguimos con ese debate porque has dejado aquí esto encendido. Bueno, cuando regresemos. Tú me invitaste. Hablando de la reforma que propuso el presidente de la República tan pronto fuera electo el nuevo Congreso, es decir, ya a partir del 16 de agosto, la reforma constitucional. Cristóbal, te habías quedado en el turno, la reforma, para los que están sintonizando, para poner un candado o hacer más difícil el trayecto a una reforma constitucional para hacer que el presidente de turno cambiara la reelección a su antojo. Sí. Yo quiero volver a la pregunta original. ¿Por qué si se justifica? Exacto. ¿Por qué es necesaria? Yo creo es necesaria. Yo creo que hay razones importantes para una iniciativa como la que ha propuesto el presidente, como la que ha anunciado que va a formalizar a través de una propuesta de reforma. La Constitución Dominicana ha sido objeto de reforma en 39 ocasiones, 35 de esas 39 ocasiones han tenido como objetivo la prolongación del periodo de gobierno o la reelección de un presidente que en ese momento tiene prohibido reelegirse. El 91% de las reformas que hemos tenido en el país han tenido ese propósito. Increíble. Ese tema, la Constitución, el constitucionalismo dominicano surgió atenazado por ese tema. En la Constitución de 1844, la reelección presidencial consecutiva estaba prohibida, pero Pedro Santana se hizo aprobar no solo el artículo 210, sino 2 disposiciones transitorias que le facultaban a él a poder reelegirse y que lo facultaban a estar durante 8 años en el gobierno. La Constitución decía que el periodo era 4, a estar durante 8 años en el gobierno sin someterse al escrutinio electoral. Así nació
la experiencia constitucional de la República Dominicana. Fue el tema de la reelección y de la continuidad en el gobierno, fue la causa de la Primera Guerra Civil, una de las causas de la Primera Guerra Civil que tuvimos en el país en junio de 1857. La reforma constitucional de 1854, de diciembre de 1854, no solo volvió a reincorporar el artículo 210 que le daba plenos poderes al presidente, sino que estableció un régimen de permanencia y continuidad en el poder, que la convirtió en la constitución preferida de todos los regímenes despóticos de toda la segunda mitad del siglo XIX en la República Dominicana, desde Pedro Santana y Buenaventura Báez hasta Ulises Heró. Pero si queremos adelantarnos en el tiempo, en el año de 1927, apenas 3 años después de la evacuación de las tropas de intervención militar norteamericana en la República Dominicana, Horacio Vázquez, que había sido electo bajo un régimen que le impedía reelegirse y que decía que estaría por 4 años en el gobierno, en 1927 provocó una reforma constitucional para prolongar por 2 años su permanencia en el gobierno. Y no conforme con eso, en el 29 auspició una reforma para establecer un régimen de reelección indefinida. La historiografía nacional es unánime en considerar que esos 2 hechos fueron la causa primera como fenómeno del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y del ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que nos costó una larga noche de 31 años. Para no hablar de los 12 años de Joaquín Balaguer y de que detrás del tema de las últimas 4 reformas constitucionales que hemos tenido en el país está el tema de alguien que quiere seguir en el gobierno. Pero eso no solo ha sido fuente de inestabilidad política, de guerra civil, de golpe de Estado, de contragolpes de Estado, ha sido ocasión de grandes incertidumbres económicas, ha sido ocasión de divisiones entre partidos políticos, pesadillas. Ha distorsionado el sistema presidencial definido por la Constitución dominicana, ha dificultado la circulación de las élites políticas, la alternabilidad regular en el ejercicio del poder y del gobierno. Es decir, eso ha sido una ocasión de trauma constante a lo largo de 3 siglos distintos en toda la historia nacional. Entonces, resolver ese problema, yo creo que es una deuda de más de 150 es una deuda años. histórica que alcanza a 180 años de duración. Wow. Y vamos a seguir con esa misma línea. Quiero rescatar lo que decía el profesor Prats, que dejó una bomba de cómo tratar de blindar en este proceso para que se evite la reelección más allá de lo que está establecido constitucionalmente, puede abrir la oportunidad a que se dé lo contrario. Pero añadirle a eso, y es una pregunta para todos, ¿puede la Asamblea, porque no tenemos la propuesta de proyecto de ley que se presentaría todavía, ¿puede la Asamblea excederse a lo que está establecido en ese proyecto y hacer propuestas al margen de lo que presente esa propuesta? Es decir, no se presenta la imagen de la reelección, pero ¿podría alguien proponerlo en la Asamblea? Esos 2 temas, profesor. Yo soy de los que pienso que la Asamblea Revisora está atada por la ley que declara la necesidad de la reforma. Yo soy el único que piensa así. No, yo estoy de acuerdo en la República Dominicana. Bueno, tú también. Pero la doctrina y la jurisprudencia consideran que la Asamblea Revisora tiene poder absoluto y es omnipotente para decidir lo que entienda. Yo creo que no, es un poder constituido que está vinculado a una ley específica que es la que rige su funcionamiento. Debe conocer específicamente los temas que están en la ley, pero esto también te abre otra incertidumbre en el proceso político. Y yo coincido con Cristóbal. Todas las reformas constitucionales han tenido como tema la reelección, incluyendo esta. Sí. Esta que se está proponiendo, la vamos a añadir a los 180 años que tú has narrado aquí con tanta precisión, porque es que realmente ahora está prohibida la reelección más allá de 2 mandatos. Es el modelo norteamericano, pero el modelo más extendido. Se cambia fácilmente. Vamos a hablar de cómo podría evitarse o cómo podría dificultarse. Pero Eduardo hizo referencia. El referendo. Eso pasa por una reforma que
introduzca nuevas formas, nuevos mecanismos más complejos para temas específicos como este, cuando toque el tema de la reelección, que dificulten o agreguen unas mayorías que hagan más difícil lograrla o tener el sello de posteriormente también un referéndum. Es decir, el procedimiento, esa parte viene por ahí. En este asunto, como en todo, por la historia política dominicana, que ojalá si se da esta reforma, fuera el presidente Abinader quien rompa ese maleficio y que después sus seguidores en el Congreso no digan, haciendo uso de esa tesis que siempre se ha impuesto de la soberanía de la Asamblea, una vez entra a analizar los temas para incluir cualquier otro detalle que no venga precisamente a generar una fórmula que cambie el modelo del régimen de ejercicio presidencial y de su continuidad en el país. Ahí es que está el asunto. O sea, obviamente... Explícame, no entendí bien. No, bueno, que en el seno del mismo entonces se diga ya, por ejemplo, el presidente Abinader, en el esquema actual, a partir cuando concluya el periodo que se inicia ahora, el próximo 16 de agosto, otra vez a optar. ya no puede volver. Eso es lo que ya no puede volver ni a él, optar. ni ninguno de los anteriores. Pero puede ser que si se hace la reforma, se establezca un nuevo modelo que vuelva, por ejemplo, al modelo de la Constitución del año 2010, que establecía que no podía haber una reelección consecutiva, pero tú sí podías volver dejando un periodo después de 4 años. Claro. Pero no se puede poner algo que especifique que ninguno de los anteriores, para que no pueda hacer borrón y cuenta nueva. Aquí podemos todos arrancar de cero. Y Eduardo decía otro tema. Si se hace entonces una modificación, entonces dice, bueno, el nuevo régimen aplica a partir de ahora y se beneficia el incumbente de turno. Se benefician todos. Yo puedo contar la experiencia, ¿no? Porque participé en la reforma del 15. El presidente Medina, a Reinaldo Paredes, que en paz descanse, y a mí, nos dictó, hay un artículo en adición a ese que se leyó de la Constitución, en los transitorios, que decía que lo único que faltaba era que dijera su nombre. Decía, el presidente de la República del periodo 2016-2020 no podrá presentarse en el año 2020 ni en ninguna otra ocasión jamás. Lo dice expresamente para evitar que se generaran interpretaciones. Pero después, en el 2020, todos estuvimos nerviosos, porque se iba a intentar. Ansiosos, hasta una llamada de un secretario norteamericano, porque por lo mismo. Todo el mundo pensó que se estaban comprando. Pero por lo mismo, porque es que no hay nada que... Entonces, si hay una mayoría, impida, aún complejizando el tema, que se establezca un nuevo mecanismo. ¿Cómo se puede establecer? Pero ahí es que yo pienso que hay que discernir, y yo ahí asumo una tesis que el profesor Eduardo mencionó ahora. El profesor Eduardo dice que él no está de acuerdo con que sea necesario modificarla porque el régimen que tenemos actualmente es un régimen que funciona. Y yo, que soy quizá el que menos sabe de la materia, hasta por un tema histórico y de edad, yo siento que hay un síndrome postraumático vinculado a las reformas constitucionales, porque de una forma u otra se han utilizado, me da la gana para beneficio. Pero entonces, ahí vamos, nosotros estamos ahora mismo en 4 años que van a definir los próximos 20 años, porque tenemos no solamente la reforma que mencionó el profesor Eduardo, Ministerio de Justicia, Código Penal, ley del DNI que está en veremos, que se debe tratar, fiscal. Reforma fiscal. Nosotros tenemos un Congreso con la mano llena, que ahora mismo el tema principal se transformó de una vez la reforma constitucional y la reelección. Entonces, nosotros necesitamos como país entender que yo siento que la reforma del 2010 fue quizá la mejor reforma o la más completa, y generó un entorno de democracia. Y sí, siempre se pueden agregar pasos para modificar temas como, por ejemplo, la reelección. Tú puedes pedir una mayoría superior, tú puedes pedir pasos antes que se deban cumplir, todo eso. Pero si al final todo eso se puede modificar con la misma mayoría que se impuso, yo pienso que abocarnos a un trauma de nuevo, de una reforma constitucional, con un Congreso que, como decía el profesor Eduardo, el presidente Abinader va a buscar un consenso artificial, porque el consenso va a ser simbólico, va a ser para decir que él consultó, pero él tiene el Congreso para lograr lo que él quiera ahora. Y eso mismo
es lo que se transforma quizás en el peor problema de esos 4 años, porque ya cualquier reforma que no pase o como pase es culpa del oficialismo. Ya no hay una oposición que pueda meter un chivo, que pueda crear una situación que no sea la mejor, porque todo se le va a cargar al dado a quien maneja el Congreso. Ahora, el tema de la reelección no es el único. Que espérate, va para Diana, esta reforma. El Diana, propio un presidente, segundito, sí. antes de que pases a otro tema, Cristóbal quería decir algo y tenemos que cerrarlo. Cristóbal, adelante. Sí, yo quiero 2 cosas brevemente. El cómo que tú preguntabas. Exacto. Yo creo que, y estoy de acuerdo, creo que en general en eso estamos todos de acuerdo, no es posible crear un mecanismo de imposibilidad y tampoco creo que esté en el espíritu de lo que el presidente está proponiendo. ¿Qué es lo que el presidente ha dicho? Vamos a buscar mecanismos que lo dificulten. Exacto. Porque es verdad, yo soy partidario del sistema que tenemos, pero lo que ha demostrado la historia en nuestro país es que no es suficiente. No es suficiente, el régimen tal y como está no es suficiente para garantizar que ese modelo, que es probablemente el más efectivo, el que más favorece el Estado democrático, sea respetado. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo propuse hace 6 años, formalmente. Yo creo que hay que empezar agravando el régimen de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Que no sea con las 2/3 partes de la Asamblea. Es una ley ordinaria que se aprueba con mayoría de mitad más 1, convertirla en una ley orgánica. Yo creo que hay que seguir agravando el régimen de mayoría en la Asamblea. ¿Cuánto sería nacional. entonces? La Idéntico a lo que se requiere para reformar la ley del sistema monetario y financiero. 2/3 partes de la mitad. De 2/3 partes de la matrícula. De la matrícula completa. De la matrícula. No de los que están presentes. De la matrícula de la Asamblea Nacional. Seguiría convirtiendo la reelección presidencial, si fuera el objeto de una eventual reforma posterior, en el 6º tema que obligue a que la Constitución aprobada por la Asamblea sea aprobada por un referendo aprobatorio donde la gente, como decía Eduardo hace un rato, votaba. Si le damos hacia atrás, me encanta esto del referendo, no hay empezaría estableciendo por primera vez una prohibición expresa de que un presidente en ejercicio pueda beneficiarse de una reforma constitucional para seguir en el gobierno. Es decir, porque es una cuestión políticamente inmoral que alguien auspicie una reforma constitucional para seguir siendo presidente cuando la Constitución, en el marco del cual fue elegido, no se lo permite. Y quiera volver y volver y volver y volver y volver. Entonces Eduardo decía, todas, 35 de las 39 reformas han tenido como objeto el tema de la reelección. Esta también lo tendrá. La diferencia es que, distinto a todas las demás, las reformas que se han propiciado alrededor de la reforma es para que el presidente de turno continúe. El presidente ha sido enfático en decir, este es mi último periodo. Pero entonces poner que ninguna persona que ha sido presidente puede volver, porque es como decía Eduardo, entonces a partir de, es borrón y cuenta nueva, a partir de ahora. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No. Danilo Medina no podía reelegirse en el 2020. Estaba inhabilitado. Pero él estaba inhabilitado constitucionalmente. Pero estaba comprando para reformar la Constitución. No, se estaba haciendo... aquí Danilo Medina tenía una inhabilitación constitucional para volver a postularse. Doble. Primero porque se agotaba y segundo porque... Pero se podía segundo por la disposición transitoria. ¿Se podía reformar o no se podía? Pero claro, se podía reformar o no reformar. Si se hubiese logrado la reforma, por eso es que era imposible prohibirlo para siempre. No, pero eso pasaría. Si tiene la mayoría, lo puede lograr. Eso pasaría igual con todas las dificultades que señala Cristóbal. Es más difícil, pero también se podría. Pero es más difícil. Si tú tienes el apoyo, el error, quizás, María Cela, fue es la utilización de la palabra candado. O sea, yo creo que el candado es cerrar definitivamente. No, y cosméticamente eso le transmite a la sociedad como que es posible imposibilitar. Quedó claro que no es absolutamente imposible poner, o sea, que es absolutamente imposible poner un candado para evitar que eso se haga, pero se puede dificultar. Y eso ya, como el caso de Danilo, estaba dificultado doblemente. Entonces esa es la idea. Sí. Pasando el tema, porque este va a ser uno de los temas tocados en la reforma, el otro era el que iba a plantear Diana. Adelante.
Sí, exactamente, porque el presidente dijo que ese era uno y el otro, el tema de la independencia del Ministerio Público. Eso fue objeto de discusión en el Consejo Económico y Social cuando el Poder Ejecutivo llevó el tema hace un año y pico, hace casi 2 años ya. Y bueno, al final no hubo un consenso sobre cómo sería la elección del Procurador General de la República, cómo se iba a someter el proyecto con respecto a la independencia del Ministerio Público, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo podría modificarse eso para garantizar realmente que no dependa del presidente de turno quien sea la cabeza de la persecución de los delitos en Algo el que país? le exigió al nuevo presidente la sociedad civil en el año 2020 y que todos estamos esperando que ocurra para que no sea la voluntad del presidente la que determine quién será el procurador o procuradora. Eso lo vamos a responder cuando regresemos de la pausa, pero es bien importante y si debe estar incluido en esta reforma de una vez y por todas, cuando regresemos de la pausa. Rápidamente para concluir, esa segunda parte que mencionó también el presidente y que Diana dejó sobre la mesa, ¿cómo debería ser? Y si debería ser y cómo. Lo hemos hablado muchas veces a lo largo de estos 4 años, se trató de hacer, no se consiguió el consenso para cambiar la Constitución con ese objetivo también. Bueno, ya que tú me estás mirando. Te estoy mirando a ti para que no te dejen de último después, como han pasado 2 veces. Mira, yo creo que hay que empezar diciendo que alrededor del Ministerio Público, no solo la reforma constitucional del 10, que también, se han llevado a cabo procesos en el país desde el año 2002 con la aprobación de la primera ley que creó el Estatuto de Carrera del Ministerio Público y el proceso que se inició en el año 2005 en la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde se dio formal inicio al régimen de carrera. Se llamó a concursos, se hizo una evaluación nacional de fiscales, etcétera. O sea, y luego eso se consolidó en muchos aspectos en la reforma del 2010. ¿Cuál es el tema fundamental alrededor del Ministerio Público? El vínculo de incondicionalidad política que históricamente ha tenido la cabeza del Ministerio Público con el gobierno, con los gobiernos de turno. Ajá. Entonces, si el procurador o la procuradora general de la República, que es el jefe de la agencia del Estado responsable de diseñar e implementar la política criminal del Estado, uno de cuyos componentes tiene que ver con cuestiones tan sensibles como la corrupción administrativa, que puede tener como objeto a sus compañeros del comité político o del comité central, la idea de independencia se va al traste. No es correcta la idea de que basta con que la Constitución lo diga para que el Ministerio Público sea independiente. Si bastara con que la Constitución elegirlo de una forma si bastara con que la Constitución lo diga, cambiar la forma de elección. La Constitución de la República dice que todos tenemos derecho a una vida digna. Exacto, Cristóbal. Entonces, cambiar la forma de elección. Yo creo que hay que relativizar la discrecionalidad del presidente en el mecanismo relativizarla o cambiar como designación. Como en Colombia. Hay varias maneras, que puede ser que el presidente designe, pero el Senado o el Congreso con una mayoría tenga que ratificarlo. Puede ser que el Congreso se le asigne al Consejo de la Magistratura esa designación. Siempre se ha hablado de que no tiene razón de ser que se incorporara al Procurador General. El Procurador no debe estar ahí. Allí que lo designe. O sea, mecanismos pueden existir muchos. Ahora bien, lo que es importante es señalar que la reforma constitucional del 2010, que constitucionalizó la carrera del Ministerio Público, que es la garantía de la inamovilidad, la garantía de que los cargos dentro de la institución del Ministerio Público sean desempeñados por personas idóneas, ¿no?, que tienen esa estabilidad. El grueso, aquí antes el presidente de la República nombraba a todos los miembros del Ministerio Público. Todos los fiscales. Hoy día, el presidente de la República solamente, a partir de la Constitución del año 2010, que fue un salto extraordinario en ese tema, solamente nombra al Procurador General de la República y a la mitad de sus procuradores adjuntos. El resto del Ministerio Público es el producto de un sistema de carrera que debería, con la inamovilidad, garantizar
la independencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí hay un tuvimos tema. una experiencia muy desagradable antes del Sí. 2020. Sí, pero hubo resistencia, porque esa magistrada Jenny Berenice se presentó y hubo varios miembros del Ministerio Público que no aceptaron. Sí es un problema, y yo creo que ahí hay una justificación para el tema, porque el Procurador General, dada la naturaleza de la institución, es una institución verticalizada, o sea, es cabeza y por la superioridad jerárquica que puede dar órdenes e instrucciones particulares. Tiene también la facultad, y particulares y generales, y tiene la facultad también sobre casos, nos referimos. Sí. Y tiene también la particularidad de que puede abocar, asumir temas que son de la competencia de determinados renglones del ministerio. Entonces, por eso sí es importante. Yo creo que hay que buscar un mecanismo. dar este paso, y en eso yo creo que sí hay que felicitar realmente al presidente que haya tenido esa coherencia respecto a ese tema, que lo planteó, inmediatamente se juramentó, suscitó este tema, ahora de nuevo, cuando es reelecto, también lo propone. Sostiene. Y claro, cuando coherente. Exacto, está fortaleciendo una institución de la cual él podría Que en no el futuro suele- ser... Pero ¿cuál sería la Nadie forma sabe. de lograr esa Exacto. independencia? Pero ¿cómo, ¿Cuál Eduardo? sería el método? Yo estoy en contra de esa reforma. Ah, pues entonces no Yo hay creo que no hay forma. el Procurador General tiene que tener un lazo político directo con el presidente de la República, porque así como el Poder Ejecutivo traza la política de salud, la política de educación, debe estar en condiciones de poder trazar la política criminal. Yo Ajá. creo que ¿Cómo va a no hay perseguir la corrupción? incompatibilidad. ¿Cómo va a perseguir la corrupción de Bueno, un gobierno? como lo está haciendo Miriam Germán. Pero espérate, pero esa es la voluntad de ese presidente. Pero Pero si es ese que ustedes presidente- piensan que el único que puede ser serio es el presidente Abinader. No, pero mira, te el voy a único poner que un no ha caso. intervenido. No, pero te voy a poner un caso. Aquí la Constitución permitía la reelección en el 78, la permitía en el 82 y la permitía en el 86. Y el no presidente Guzmán no buscó la reelección y el presidente Jorge Ok. Blanco no buscó la reelección. Lo que te quiero Pero no decir puede es... depender, ¿o sí, Eduardo? Sí, pero tú me pediste mi opinión. Yo estoy en Sí. contra por razones muy sólidas. Y es que un ministerio público totalmente independiente es un autista. No va a conversar con nadie en el sistema político. Tú necesitas tener la fuerza ejecutiva para poder trazar la política criminal del Estado, como lo necesitas también para poder trazar la política educativa. Ahora, esa es una opinión. Sobre eso yo tengo 25 años escribiendo. Escribí un artículo con Carmen Inver, escribí un artículo con Félix Olivares sobre ese tema. Y es lo que yo llamo el Ministerio Público, tal como está en la Constitución de 2010, es un ornitorrinco, ese lo que yo llamo el Ministerio Público. ¿Por qué? El Ministerio Público. Porque no pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Ejecutivo, pertenece al sector justicia, es un órgano extrapoder sui generis. Estoy de acuerdo con Olivo. A nivel legislativo, nosotros podemos apuntalar la independencia del Ministerio Público. Podemos darle todavía más garantía. ¿Tú sabes una cosa que se puede hacer? Aumentarle el presupuesto. Eso No, se no, tiene que cumplir hacer. Bueno, un mandato que no pero- se cumple desde el que año no, 2014, el Tribunal Exacto. Constitucional. Pero no solamente- Que ningún presidente, ninguno, Ha dado el presupuesto. incluyendo también Pero no al solamente presidente con el- actual. con el- Desde el año 2014, aquí los presidentes no cumplen con un precedente vinculante del Sí. Tribunal Constitucional de que no Sí. se puede desconocer la suficiencia financiera que se requiere para que La el Ministerio autonomía. Público Claro. pueda actuar y que los miembros del Ministerio Público se sientan Claro. seguros de que si tiene una persona enferma no tienen que ir al plan social de la presidencia Claro, claro. a pedir algo. Con ¿Entiendes? esta designación que hizo el presidente Abinader de Miriam Germán, yo creo que eso es un parteaguas. Yo creo que a partir de este momento la sociedad dominicana no va a aceptar una involución y el Nosotros tipo de podemos personalidad que se va a protestar. buscar para ser procurador es precisamente personas como Miriam Germán. El propio presidente ha dicho que este es un ministerio público independiente. Yo tengo 18 declaraciones grabadas de él diciendo que este ministerio Porque público esa es fue su independiente. voluntad, porque ese fue su Claro, compromiso. Pero- lo que dice el profesor A Eduardo, ver. Pero- que lo asumo totalmente, y algo que no podemos dejar de lado, es la política criminal del Estado. No es algo que se puede ver con una sola visión. Eso incluye incluso un esfuerzo legislativo, administrativo. Es algo transversal y mancomunado del Estado dominicano, por un lado. Y por otro lado, el profesor Olivo mencionaba algo que para mí es ilustrativo de por qué sí hay una independencia. Ministerio Público y Procurador o Procuraduría General de la República no es lo mismo. No. Y
Así como un procurador puede dar instrucciones particulares o generales, hay mecanismos para que los fiscales también se defiendan de eso. Y sin cometer indiscreciones, en los últimos 2 años hemos visto un esfuerzo de eso muy, muy fuerte. Entonces, el esquema que nosotros tenemos ahora mismo es suficiente. Yo estoy de acuerdo con que es útil que se designe de otra forma, quizá un poco más segregada, y podemos poner 70 formas de hacerlo. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que es la política criminal del Estado, que no se puede ver de una sola forma. Y para lograr estructurarla y que sea útil y que llegue en el corto, mediano y largo plazo, no puede ser miope, debe ser estructurada desde el Estado. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Eduardo, y reitero, nosotros tenemos los mecanismos para que los fiscales se defiendan de las instrucciones que no estén de acuerdo, y hemos visto cómo se ha esforzado y se ha en otros países se ha hecho y se ha logrado eso, y en otros no, podría ser, y no es necesario. Podría ser, por ejemplo, eso. Crear un fiscal anticorrupción, si eso es lo que preocupa. Independiente. Un régimen de incompatibilidades con mayor libertad. Con mayor independencia, pero realmente... Y con presupuesto. Pero se nos acabó el tiempo. De la política criminal, eso puede ser un tema de la reforma, hacer una separación de lo que es la política, la vertiente preventiva de la política criminal, de lo que es la vertiente de persecución, que sí le correspondería al cuerpo del Ministerio Público. Entonces, eso tiene que estar incluido. Eso es algo que se tiene que incluir en la reforma. Hemos recibido una clase interesantísima de leyes en el día de hoy, sobre todo lo relativo a la Constitución, con estos expertos en temas constitucionales. Así es que ya usted sabe, está un poco más edificado, todos nos hemos edificado, y esa es la idea de estas mesas, que conozcamos más a fondo todo lo que tiene que ver con nuestro país y nuestra democracia. Gracias a todos ustedes, a todos y cada uno, un honor, como siempre, tenerlos en esta mesa. Compañera, chao, hasta mañana.